Estamos todos viendo el presidente y Caracol. ¿Sí? Y las universidades están alejadas del pensamiento de este país. No están produciendo nada, cero político. ¿Sí? La pelea de Camilo y de esa delegación fue localizar qué estaban haciendo, por ejemplo, en ingeniería, una ingeniería de mantenimiento. ¿Cuándo hemos estado con pensamiento propio? De las búsquedas de Camilo fue eso. Todo el tiempo cuando hizo los equipos científicos en el exterior, que otros los quisieron el Frente Nacional, pero todos salieron magníficos, chivos. O sea, hemos sido traicionados por el pensamiento nacional. Si no hay unos universitarios nuevos, ese es el deber que tiene el movimiento estudiantil que está en las calles. No simplemente ganar el tema de la ley 30. Hoy ustedes no pelean como privilegiados, ustedes pelean desde sus derechos. Y eso es absolutamente diferente al momento del camino. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Y segundo, en el amor que decía antes Camilo, que era amor sincero y eficaz, y esa construcción, y por eso hay que ir al cristianismo y leerlo y entenderlo. Porque uno no puede sacar todos los 1000 años de historia así de tope. Porque diga que estuve en Argentina, me encuentro un personaje, porque me puse a leer una cosa en internet, entonces yo no sabía que mi papá era de las FARC. Porque en 1969, Germán Zavala, agente de las FARC en un continente, se reunió con el padre Carlos Mujica, dirigente de sacerdotes por el resto del mundo. A raíz de eso me puse a averiguar quién era Carlos Mujica. Obviamente mi papá no era de la FARC, ni era de Colombia. Pero encontré ese personaje, Carlos Mujica. ¿Quién es Carlos Mujica? Uno igualito a Camilo Torres. Solamente que nació en el año 30, un año menor que él. ¿Cierto? Pero en el mismo periodo, les vamos a hacer investigaciones. El tipo está contra Perón en el año 55, en el seminario y en los barrios que va. Pero cuando él sale en el orgullo, vamos a Perón y tal, los del barrio le dicen, pero ¿cómo si Perón nos ayudaba? Entonces él empieza a politizarse y empieza a estudiar el peronismo. Y era un amante del Racing, del equipo fútbol, de la academia, que llaman Racing, no tiene rayos azules. Y ese equipo va a jugar contra el Chelsea, la Copa, esa Copa del Continental de Clubes en Londres. Pero el tipo era de plata, el papá había sido canciller de Fortísimo, entonces se va para allá. Pero en el partido se encuentra con William Cook, que era de la izquierda peronista, los que forman montoneros, todo eso, y le dicen, Camilo, vamos a ver al viejo, se van para Madrid y ven a Perón. Y Perón ya se enchufan, se conecta. Carlos es prácticamente el fundador de Montoneros. Pero tiene diferencias ya en el proceso de la insurrección, de cuando matan a Rusia, una serie de cosas que cometen Montoneros. Entonces se imagina, pero era valiente, fue por los restos del Che, porque era amigo del hermano del Che, a pelear con Stroessner, con el asesino del Che Guevara, etc. Bueno, les abrevio. Cuando Perón va a morir, López Rega asesina a Carlos Mujica, es el primer asesinado. El 12 de mayo del 74, antes de que muera Perón, lo mata, porque se llevaba el movimiento de masas al lado de la revolución. Y López Rega y la Isabel lo mata. Y la izquierda peronista todavía, de origen marxista, no reivindica a Carlos Mujica como su muerto principal. ¿Sí? O sea que es que eso es mal en todo lado. ¿Sí? O sea, no reivindicamos las tradiciones que nos meten en las raíces de nuestros pueblos. ¿Sí? Y eso es fundamental, eso nos lo enseñó Camilo. O sea, meternos en la raíz del pueblo colombiano. Yo no les estoy pidiendo que se vuelvan cristianos, que vayan a misa, ni nada, pero sí comprendan la estructura social, la manera cultural, el sincretismo que se dio entre lo nativo indígena, lo afro y lo europeo. Y ahí quien maneja la torta para dominar y para violar. O sea, desde el principio de América,
Como el Bartolomé de las Casas hubo una iglesia al lado de los poderosos y una iglesia al lado de los pobres. ¿Sí? Y la de los pobres es de nosotros y la tenemos que usar como instrumento de liberación. Eso fue lo que planteó la Biblia. Segundo, en el mensaje a los estudiantes, además de ubicar todas estas cosas que les digo y decir que hay construcciones de la opinión, etc., hay sobre todo un planteamiento, y es que Camilo es mágico. El día que distribuíamos la proclama de Camilo a los colombianos, que fue el 6 de enero, era un día de fiesta, el otro día era el 7 de enero. Antes el país empezaba el 7 de enero, y empezaba porque el 7 de enero del 59, después de la Revolución Cubana, el movimiento obrero estudiantil campesino, que en ese momento era solo el movimiento obrero estudiantil, hizo un paro porque habían subido el bus de 5 a 10 centavos, tumbó el bus frente a donde habían asesinado a Gaitán, ahí en la séptima, y pues no habían subido a bus, y se llegaron a esa pelea con el Alberto Lleras, y desde ahí se llamó Movimiento Obrero Estudiantil Campesino 7 de enero. El ELN es heredero de eso, y por eso la toma de Zimbabue es el 7 de enero. Pero además el país comenzaba el 7 de enero. Y entonces, destruyendo eso, cuenta el editor. Aquí dice, el editor de este libro que escribió. El año pasado. Quien escribe esta presentación también fue testigo de excepción de otro milagro. Después de que Camilo desapareció de la escena pública y se especulaba sobre su misterioso paradero, en los primeros días de enero de 1966 formó parte de una brigada nocturna encargada de distribuir por debajo de las puertas de las casas de Cali las hojas volantes, eran los profesores, en las que Camilo destapaba el secreto proclamando que se había incorporado al Ejército de Liberación Nacional como guerrillero. De pronto, en pleno centro de la ciudad, y a la medianoche, fue interceptado junto a sus compañeros por un piquete de policías. En medio del pánico producido por la agresividad y violencia de los agentes, apareció el oficial al mando del operativo, después de revisar y leer la propaganda. Cuando vio la foto y el nombre de Camilo Torres, sorpresivamente les dijo a sus subalternos: ¡suéltenos! Con este libro, el proyecto Memoria Histórica espera seguir contribuyendo al milagro de que los mensajes de Camilo sigan vigentes. O sea, si hay una cosa de la intuición por encima del racionalismo. Yo sé que el racionalismo es muy importante, ustedes son estudiantes, primero la razón, lo lógico, etc. Pero hay un campo muy importante que es el de la intuición. Entonces hay un amor que supera el amor sincero y eficaz que Camilo construyó, que se murió en eso. Y fue sincero y eficaz. Es que es un amor elemental. Y lo elemental es lo que define a todos. El EPN era entre los griegos el elemento que constituía la materia, la tierra, el fuego y el aire, eso que dicen entre los dos. ¿Sí? Eso es lo elemental. Entonces, ¿qué define el amor de nosotros? ¿Cómo somos humanos? Segundo, debe ser sencillo. Lo sencillo es lo impecable, lo que no necesita ninguna explicación. Por sí misma es. Eso es camino. Eso es la generación que se jugó por nosotros. Eso es lo que hemos heredado como estudiantes. Ese es el proyecto de memoria que hay que recoger. Es lo de siempre, lo simple. En el caso nuestro es tratar de ser más humanos. Yo dije un poquito de Camilo en lo del carnaval. Sin patria, sin sancocho, no hubiese convocatoria. Y Batman le aprendió a Camilo. O sea, con Orlando Paz, esta es una anécdota. Orlando, estamos en Venezuela, en un evento que nos invitaron a la fiesta de Bolívar, y Orlando llamando a los sociólogos de la vieja guardia de él, y todos antichavistas. De ella hablando de algo, llamar a estos transportales. Y vamos a buscar a la gente.
Entonces Orlando dijo, oye, me acuerdo de la vaina de la sotana de Camilo del Amigo que se le quedó donde empezó la insurrección del 89 en Venezuela, en Guarenas. Y había una amiga y tal, llamados y nos fuimos para allá. Y entonces, a buscar la sotana y el amigo que se le había quedado también. Y entonces, bueno, ¿cómo era eso? No, pues que Camilo era bueno ladrón, se fue para allá para Guarenas, yo me quedé en el hotel, yo no supe de la vaina de la sotana. Entonces, Camilo hacía carnaval, vivía, se tomaba el ron y el aguardiente con la gente. En Venezuela, si usted bebe whisky en Cúcuta, es un creído tal, por favor. Si bebe aguardiente en San Cristóbal, es un pobre diablo. Usted tiene que beber whisky en San Cristóbal y aguardiente en Cúcuta, para que lo tenga. Bueno, eso lo hacía Camilo. ¿Sí? Entonces, el carnaval no es, el carnaval de Barranquilla es una expresión clave de muchos de los que somos, etc. La revolución siempre hace una fiesta. No puede ser una infelicidad, no puede ser una tragedia. ¿Sí? Si es una tragedia, no la hagamos. ¿De verdad? Entonces, en eso sí, no recuerdo dónde lo dijo Camilo, pero así viniera de él. Con todo el caminismo, yo creo que no, ya se trata de él. Y finalmente, tiene que ser fácil el amor sincero y la explicación. O sea, que cualquiera lo puede hacer, superando los obstáculos, que es como en el fútbol. La cosa más difícil es hacer un gol, pero lo más fácil es gritar ¡gol! ¿Cierto? Que es lo que hace el espectador. Eso es lo que produce la resonancia. Sin resonancia no hay proyecto. Entonces, hoy requerimos ese amor sincero y eficaz de Camilo, que sea elemental, sencillo, simple y fácil. Si lo logramos, chévere. Es lo que viene este semestre. Tenían todo eso, pero para eso hay que preguntar con los barrios, con los campesinos, con el país. No puede ser solamente la movilización en las calles. Hay que tomar nuestra calle, pero con propuesta, no solo con protesta. Con propuesta pedagógica y de educación superior. Resolviendo los problemas y los temas de esta ciudad. Vean, Bogotá es una isla, en un mar de la derecha. Eso es. Y yo veo muchos de ellos, nada, ¿saben quién está diciendo Bogotá ahorita? No. Yo no soy periodista, yo no voté por Petro. Pero no creo que haya que política condenar a Petro. Bueno, ya funciona eso. Y se lo digo para los estudiantes que no son muy dados a meterse en los temas de la política local, pero aquí a los barrios, a las localidades. Si ustedes siguen solo en la universidad, se quedan en una cosa vieja. Cuando la revolución burguesa daba un paso, era el paso universal. Y eso fue revolucionario, pero eso fue en París, en el 789, no en el 68. En el 68 se quebró eso. Cuando Golconda, la monja esta, la Consuelo y mi papá y nosotros, nos tomamos la nacional. Y con chinos de los barrios les demostrábamos que sabían más ciencia que ellos en el proyecto del modelo educacional integral. Y eso fue una toma como la toma de la Bastilla, como el mayo del 68, el 69 nacional. Y hoy hay que volverlo a hacer, hay que trabajar con los niños, con las niñas, hay que coger las propuestas. Hoy el mundo va a cambiar, hoy es abierto, hoy hay hiperpolítica. Las redes sociales, todas esas cosas hay que usarlas, no para aislarnos, sino para integrarnos. Entonces, eso es el camino de hoy. Un camino que sigue vigente porque amó a Colombia, porque se murió por nosotros y porque nos propone un destino. Muchas gracias.